Tema que les voy a tratar hoy es el retiro de filtros de la vena cava. Todavía es válida la pregunta de por qué insertar un filtro en la vena cava. Se sabe que la terapia estándar para la enfermedad tromboembólica venosa es la anticoagulación y los filtros no reemplazan a la terapia estándar. Y todavía hay controversia acerca de los beneficios y duda acerca de sus riesgos. En un escenario donde exista un tromboembolismo pulmonar documentado y trombosis venosa proximal, hay indicaciones que son ampliamente aceptadas y otras que son moderadamente aceptadas. Las ampliamente aceptadas es cuando existe una contraindicación, una complicación o una falla de la anticoagulación o pacientes que tengan tromboembolismo pulmonar crónico. Las moderadamente aceptadas son cuando existe un tromboembolismo masivo con trombosis venosa residual, un trombo flotante en la iliofemoral o en la vena cava inferior, un paciente que sea mal candidato para la anticoagulación y el tromboembolismo recurrente. Lo que es verdaderamente controversial es la indicación de profilaxis, cuando existe trauma craneoencefálico o espinal, fracturas múltiples, pacientes que van a estar en la unidad de cuidado intensivo o con una inmovilización prolongada, la obesidad mórbida, las neoplasias avanzadas, antes de una trombolisis de miembros inferiores y cuando existe embarazo con trombosis venosa profunda. Esas serían las que son más controversiales. Básicamente existen dos tipos de filtros, los permanentes y los temporales. Lo que pasa es que los temporales se pueden subdividir en los que se llaman opcionales, significa que se pueden capturar y remover, aunque la evidencia muestra que solamente se remueven entre el 14 y de pronto hasta el 35% de esos filtros, y se puede tener la opción de dejarlo en forma permanente. También hay filtros que se llaman convertibles, que no los tenemos aquí en Colombia, pero son filtros que la configuración puede cambiar, ya sea porque una parte se reabsorba o porque se pueda pescar una parte del filtro, se elimina la filtración y queda algo así como un stent dentro de la vena cava inferior. El filtro ideal sería aquel que atrapa el 100% de los émbolos, que evita el 100% del tromboembolismo pulmonar, que no tenga morbimortalidad, no sea trombogénico, que no migre, que no se rompe, que permite, a pesar de estar en la vena, un flujo adecuado, que no sea ferromagnético para que se pueda hacer resonancia magnética sin problema, que sea fácil de insertar y de manejar, que se vea fácilmente con la fluoroscopia, que sea recuperable o biodegradable y que sea barato. Ese filtro no existe. De hecho, la cantidad de diseños, tanto históricos como los que están en uso, sugiere que no se conoce todavía el filtro ideal porque sigue cambiando el diseño de diferentes filtros. Los filtros tienen problemas y tienen algunas complicaciones que están allí enumeradas y vamos a ver un poco de cada una de estas. Unas son las variantes anatómicas. No les voy a hablar hoy de las variantes anatómicas, pero es importante conocer las posibilidades de variantes anatómicas. Un truco útil para evaluar si hay una variante anatómica es que cuando se cateterice desde la vena yugular, se trate de cateterizar la vena femoral izquierda, la vena ilíaca izquierda. Si esa vena existe, entonces no va a haber duplicación de la vena cava. Esas variantes pues pueden hacer que haya que cambiar el plan para hacer la inserción del filtro. Esta es una vena cava izquierda, es rara, 0.5%, y una dificultad que puede presentar si se hace la inserción desde la vena yugular y, por ejemplo, no se conocía esta variante, es que el filtro puede quedar inclinado por la curva que tiene que hacer para pasar desde a la vena renal. Otra posibilidad es que la vena cava esté duplicada. Eso se suele resolver como se ve a la derecha con dos filtros, uno en cada ilíaca o en cada vena cava duplicada. Y otra variante que se hace un poco más común es la vena cava circumaórtica, en cuyo caso lo que hacemos es insertar un filtro más bajo del usual, por debajo de la vena circumaórtica en su desembocadura en la vena cava. Y esto para evitar que haya paso de trombos alrededor de esas venas y que lleguen al pulmón. La imagen de la derecha muestra el filtro que quedó en una posición un poco alta porque está casi enfrente de la vena renal superior en este caso. También puede quedar mal insertado el filtro. La primera imagen muestra con las flechas verdes la llegada de las venas renales. El filtro, al liberarlo, quedó parcialmente en la vena renal, que es la imagen central. Y en la última imagen, pues lo que se hace es capturarlo y volverlo a posicionar correctamente. Otro ejemplo de un filtro
que quedó mal posicionado, muy abajo, lo muestra la flecha, casi en la vena ilíaca del lado derecho, lo cual lo que puede hacer es ser más trombogénico, entonces se recaptura y se libera un poco más alto de donde, en la posición que se quería inicialmente. Este es otro ejemplo de una mala posición. Después de liberar el filtro no abre bien, se hace una cabografía que muestra que el filtro está por fuera, básicamente una vena gonadal. Ese era un filtro permanente, entonces es mucho más difícil tratar de pescar un filtro de una vena tan pequeña, entonces lo que se hace es poner un segundo filtro para corregir esto. Este ejemplo que me cedió amablemente el doctor Juan Oleaga, que trabaja en el Hospital Albert Einstein en Estados Unidos, en Nueva York, y este filtro es muy parecido, quedó en mala posición, quedó por fuera de la vena cava y es la vena gonadal, pero tiene ya un trombo en su interior. Este es un filtro que quedó en la vena renal derecha. Este es otra imagen que me cedió el doctor Oleaga, en donde obviamente queda mal posicionado. Básicamente las posibilidades de ubicación final de un filtro son casi ilimitadas. Este es un paciente que quedó un filtro de Greenfield que era permanente en la vena renal. Intentaron poner un segundo filtro por encima y ese segundo filtro también quedó en la vena renal del lado derecho. Este es un filtro Venatec que fue insertado al revés. Esos filtros se puede escoger la manera de insertarlos si es por vía femoral y yugular, y si no se fija bien el operador, pues le queda con la punta hacia abajo que no va a filtrar adecuadamente. Esto lo resolvieron con un segundo filtro por encima, ya en la posición correcta. Este es un caso que parece inverosímil, el filtro quedó en la aorta. No entiendo por qué durante la punción no captaron que el filtro estaba o que el catéter estaba arterial, entonces lo corrigieron con un segundo filtro en la vena cava, mientras se hacía la decisión de retirar el filtro de la aorta quirúrgicamente. Este es un filtro de los que se usaban antes, que es el Simon Nitinol, el cual es un elemento que tiene memoria. Esos filtros originalmente tenían que estar en hielo y en cuanto entran en contacto con la temperatura corporal se abren a su posición, que es el recuadro que se ve en el centro, pero el filtro no abría bien, probablemente usaron un brazo en C con un campo limitado y el filtro quedó muy central. Y lo que muestra la imagen de escanografía, tanto el Scout como la imagen del corte axial, es que el filtro quedó en el canal espinal. Seguramente lo que pasó con la guía fue que ascendió por el plejo venoso paravertebral y epidural y no hubo aparentemente resistencia para pasar la guía y al liberarlo pues quedó en una ubicación incorrecta. Pueden migrar algunos filtros, hay que fijarse bien, cosa que no hicieron en este caso, en el tamaño de la vena cava. La tercera imagen muestra que la vena cava es muy grande comparada con el filtro, una mega vena cava, entonces se invierte y va camino al corazón. La mayoría de los desplazamientos no tienen muchas consecuencias, pero cuando hay embolización completa o si se fragmenta y es parcial, es rara, pero es de difícil manejo. En la imagen escanográfica se ve que falta una de las ramas del filtro y ese filtro, esa rama embolizó al corazón. Este es otro filtro, un Optis, que hace rato no ponemos, y este filtro, después de un tiempo, 7 meses más o menos después de la inserción del filtro, se encontró que estaba en las cavidades cardíacas, en la aurícula, y requirió de una cirugía abierta para poder extraerlo a pedazos, como se ve ahí en la imagen. Si queda excesivamente inclinado y el límite es más o menos 15 grados con respecto al eje vertical de la vena cava, también tiene problemas porque la imagen central nos muestra ese círculo azul que es como debe quedar centrado, pero si queda descentrado entonces el filtro no va a ser tan efectivo porque los espacios más amplios van a quedar en la región del centro. Entonces cuando queda así también hay problemas porque se puede involucrar el gancho para capturarlo a la pared. Este es un estudio que modela el flujo y se observa el flujo más lento es el que está en azul oscuro y cuando está inclinado empieza a ser más lento cerca de la punta y si está muy inclinado como la tercera imagen, entonces se puede empezar a formar fibrina en contra de la pared y después va a ser imposible capturar el gancho. Esto es otro modelo, pero con un modelo de un trombo en el interior del filtro que tiene más o menos 1 centímetro cúbico
y eso hace que sea mucho más grave el efecto de lentificación del flujo, y en la última imagen se ve que ese flujo tan lento lo que va finalmente a producir es que el filtro queda involucrado. Otra cosa que pasa son la perforación de los ganchos de fijación. Esa imagen que se ve ahí, la flecha verde nos muestra claramente cómo el gancho está completamente por fuera de la vena cava, pero fue un filtro que curiosamente fue muy fácil de retirar, como se ve en la imagen, en la tercera imagen. En la Universidad de Pensilvania, el grupo de Scotter y Lotora tiene una clasificación de la perforación de los ganchos de fijación que es muy importante para las personas que hacen diagnóstico escanográfico. Esos pacientes que a veces son oncológicos tienen controles escanográficos y es importante evaluar cómo están los filtros. Ellos lo clasifican en grados. El primer grado es el grado 0, que significa que las ramas están completamente intraluminales. El grado 1, la rama puede estar externa, pero está adyacente a la pared. El grado 2, la rama está completamente extraluminal, pero hay un halo de grasa alrededor de la rama que esté perforando. El grado 3 ya es una interacción con órganos adyacentes. Interacción significa que está en contacto, que está haciendo impresión o que está perforando algo adyacente. ¿Y qué es lo adyacente? Pues todas las estructuras que están cerca. El hígado, las intestinales, la aorta, ganglios, el psoas, cuerpos vertebrales. Este es una interacción total. La flecha verde, si la siguen de izquierda a derecha, se ve que va saliendo y está perforando el intestino. La flecha roja es uno que se está asomando o entrando en contacto con la aorta. La flecha amarilla se dirige hacia el uréter en el lado derecho, y la flecha blanca está muy cerca de la vértebra. De hecho, esta es una imagen que me prestaron porque lo hicieron en otra institución, de una foto de la endoscopia en donde se alcanza a ver asomado dentro del duodeno parte de uno de los ganchos del filtro. Entonces, esta es otra causa importante de problemas. Esto lo conocí en un congreso de intervencionismo y después lo publicaron en la revista de intervencionismo, donde se formó un pseudoaneurisma aórtico, y lo que hicieron fue usar una prótesis, una endoprótesis aórtica para cubrir el pseudoaneurisma, y el filtro lo dejaron ahí mientras decidían en qué momento se podía retirar. Si se endoteliza el gancho de captura, pues va a ser imposible con técnicas convencionales retirarlo, como esa flecha que nos muestra. Este es un filtro Optis que quedó enclavado. El gancho de captura en este caso es inferior, hay que hacerlo por vía femoral, pero no había forma de atraparlo con técnica convencional. Casi todos los filtros van a tener algo de fibrina y de pronto trombos cuando se va a tratar de retirar. Esas fotos muestran filtros que hemos retirado que vienen con parte de fibrina en algunos de sus ganchos o en el gancho de captura, pero si está el gancho libre se puede capturar y retirar. La última imagen, la de la derecha, es un filtro Trappist que algunas personas lo llamaban trombis por la manera como se formaban trombos en su interior. La trombosis de la vena cava no se refiere solamente a la que se produce después del filtro, sino cuando existen trombos en la vena cava antes. A veces se intenta hacer algo antes de poner un filtro, porque el filtro va a quedar casi como los equipos que usamos para retirar trombos en el sistema nervioso central, pues atraparía el trombo de una vez. Entonces, a veces se puede intentar hacer trombolisis farmacológica o mecánica antes de poner un filtro o ponerlo por encima. Y hay estudios que nos muestran pues también modelos de flujo con diferentes tipos de filtros y cómo el flujo se va volviendo más lento, que en este caso sería lo más rojo, y puede producir entonces trombosis. El ejemplo que está allí es uno que presentó Moriarty en el Congreso Europeo de hace 15 días, en donde se ve un filtro masivamente trombosado que fue necesario retirar casi que a pedazos. La trombosis completa de la vena cava secundaria al filtro es rara, pero puede ser catastrófica. Este es un hombre de 91 años que tenía un filtro en la vena cava y se trombosó completamente la vena cava con trombosis de las venas ilíacas. Lo que hicimos fue un abordaje junto con nuestro cirujano vascular, en el cual utilizamos un aparato de trombectomía mecánica para limpiar la vena cava y logramos limpiarla en forma adecuada. Pero si la carga trombótica es muy alta, el trombo puede progresar muy rápidamente y terminar en estas imágenes que también me cedió el doctor Oleaga, en donde se disemina el trombo y es muy extenso y puede tener efectos mucho más graves con el paciente. ¿Cuánto tiempo debe dejarse el filtro? También esto hubo una sesión en el Congreso Europeo y básicamente es lo menos posible. También otra opción es en cuanto se pueda iniciar la heparina de baja peso molecular.
y lo ideal es retirarlo en la misma hospitalización. En nuestro hospital la principal razón para poner un filtro es una cirugía de citorreducción con quimioterapia hipertérmica, la cirugía de Sugar Baker, y esa cirugía, como dura muchas horas, a veces 12 o 15 horas, lo que se hace es que se pone un filtro desde el día antes, y lo que estamos haciendo ahora es que antes de que el paciente salga, el filtro se retira. Si no es posible retirarlo por alguna razón antes de que el paciente se dé de alta, lo ideal es asignarle una cita antes de darle de alta, que el paciente ya sepa cuándo tiene que volver para intentar retirar el filtro. Es común que esos pacientes se les haga una escanografía de control para ver si no hay una carga trombótica alta que nos impida retirarlo. Pero lo que se ha visto incluso en diferentes reportes de la literatura es que muchos de esos pacientes se pierden y hasta un 60% no son retirados. Obviamente, mayor tiempo de implantación de un filtro, mayor dificultad para retirarlo. ¿Qué evidencia tenemos? ¿Cuál será el número de estudios prospectivos aleatorizados que confirmen el beneficio del retiro o de la conversión de un filtro, o que comparen el desenlace a largo plazo de diferentes filtros, o que demuestren mejor desenlace con anticoagulación combinada con el filtro? Cero, no existe esa evidencia. Entonces, es un terreno difícil porque no tenemos evidencia clara desde el punto de vista científico. Entonces, ¿cuándo se debe retirar el filtro? Cuando ya exista, se haya perdido el riesgo de tromboembolismo pulmonar. Si es temporal o convertible, deberían retirarse todos los temporales y convertirse todos los convertibles. Si son permanentes, entonces es más difícil retirarlos, entonces solo si son muy sintomáticos. Si la expectativa de vida es mayor de 6 meses, puede valer la pena retirar el filtro. Si es menor, pues de pronto se puede dejar el paciente con el filtro hasta que fallece. Cuando no se requiera o no se espera que se requiera un nuevo filtro, por ejemplo, va a ser sometido el paciente a otra intervención quirúrgica, o un paciente que solamente tenga anticoagulación y la única razón para estar anticoagulado sea la presencia del filtro, pues hay que considerar retirarlo. Si se ha fracturado, si ha migrado un fragmento, también hay que tratar de retirarlo. Y si los síntomas son atribuibles al filtro, como una trombosis venosa aguda. La técnica estándar es fácil más o menos, es aproximar un catéter, avanzar un asa, capturar el gancho, avanzar la vaina, deslizarla sobre el filtro, y una vez que está cubierto, pues retirar. Cuando obviamente hay que conocer el filtro que se va a usar, porque este filtro, por ejemplo, un Otis se retira por vía femoral, pero es lo mismo. Se acerca la vaina, se engancha el gancho de captura, se desliza la vaina por encima del filtro y se retira completamente. Hay algunas pistas que nos dicen que la extracción puede ser difícil. Eso significa, por ejemplo, cuando el gancho está destruido, cuando el filtro está roto en algunas de sus ramas o está penetrando algunas de las paredes de la vena cava, cuando ha migrado una parte del filtro. El tiempo de inserción hace que sea más difícil extraer un filtro, o que ya se haya intentado previamente y haya sido fallido, o los filtros permanentes. En esos casos hay que planear las cosas. Una de las recomendaciones es usar vainas más gruesas, incluso hasta 16 French, un sistema que dé más soporte, coaxial o triaxial, y técnicas avanzadas que son las que están allí enumeradas, por ejemplo, usar una plataforma estable, como les dije, una vaina 18 por dentro, una 16 y de pronto por fuera una 14. Importante tratar de pasar por encima del filtro o distraer el filtro, tratar de capturar el gancho de alguna manera, reorientarlo, que eso se puede hacer con un balón, por ejemplo, accesos combinados, a veces hay que entrar por más de una vena y tratar de extraerlo. Este es un balón de angioplastia, lo que se hace es que se pasa el balón adyacente al gancho para tratar de reposicionarlo haciendo el inflado del balón y dejarlo centrado para poderlo capturar. Estos asas de captura, tanto con un catéter de curva invertida como un SOS, también se puede hacer con un cola de cerdo, en donde se pasa, si el gancho no se puede capturar, entonces se trata de pasar por el vértice del filtro, por debajo del gancho, se captura con un asa y se forma un asa entera para poder alar el filtro, más que alarlo, fijarlo para deslizar la vaina por encima. Este es un hombre de 35 años que se le puso un filtro para profilaxis de tromboembolismo pulmonar, pero el paciente vivía en otra ciudad, se nos perdió un par de años. El gancho ya estaba deformado, entonces se encontró con una trombosis aguda cuando se trató de capturar. Se logró capturar con un asa, se pudo extraer, pero quedó con una trombosis aguda que es el de la fila inferior. Lo que hicieron es inflar un balón en la vena cava y poner trombolítico
farmacológico algunos minutos y quedó con una leve estenosis. Este es un acceso combinado en el cual por encima y por abajo, yugular y femoral, se va avanzando hasta que se logra extraer el filtro, pasando un asa por cada uno de los extremos hasta que se logra involucrar completamente el filtro y se puede retirar, en este caso que presentaron también en el congreso de hace unos días. Las pinzas endobronquiales se han sugerido para extraerlos, sirven para disecar el gancho que está atrapado y para atrapar el gancho para luego deslizar una vaina. En general se utilizan vainas más gruesas para hacer esto. Hay unas vainas que tienen láser que pueden usarse para disecar. Nosotros no la tenemos en nuestro medio, pero también está escrita esa técnica en donde la vaina misma tiene un láser que va, una vez que se captura el gancho, se va disecando el trombo o la fibrina que está manteniendo fijo el filtro para poderlo sacar. ¿Cuánto puede durar un filtro que esté insertado, un opcional? No es fácil decirlo, algunas personas dicen 2 a 6 semanas. Hay algunos fabricantes que dan una especificación, por ejemplo, el Optis decía que cada 12 días se podía capturar, reposicionar y volverlo a dejar en su sitio o en otro sitio un poquito diferente, rotándolo. El Argon Option Elite dice que 75 días podría quedarse. El Gunther, que es curioso que lo mencionen Kaufman en el congreso pasado, porque ese Gunther ya casi no se usa. Básicamente hay una versión nueva del Gunther que se usa, pero no está muy claro cuánto es. Básicamente es lo mínimo necesario. Este es un caso que está en la literatura, un filtro que fue removido casi un año después de ser insertado, 317 días. Por esa época, en mi marca personal era de 464 días, que es ese filtro que está ahí fotografiado después de haberlo retirado y que fue bastante fácil de retirar. Este es un hombre de 41 años con trauma y trombosis venosa profunda. Estuvo entre febrero de 2013 y junio de 2015. Una de las ramas del filtro estaba extruida. Sorprendentemente, tenía 1195 días de insertado el filtro, perforadas algunas de las ramas, como se ven las flechas en la primera imagen. El gancho se capturó sin mayor dificultad, se deslizó la vaina y salió facilísimo con una mínima estenosis de la cava que no requirió de nada especial. 2 minutos 37 segundos de fluoroscopia, ese es mi récord personal, que es muy distante del récord olímpico o mundial, si lo quiere, que es uno que duró casi 10 años con el filtro y lo retiraron. También habría que considerar por qué es necesario retirar un filtro que lleva tanto tiempo, pero si ya tiene complicaciones como carga trombótica en su interior grande y síntomas por el filtro, pues se puede hacer. No es tan fácil, obviamente, y eso significa que se necesita considerar las técnicas avanzadas. Entonces, en conclusión, intentar retirar todos los filtros removibles, retirar algunos de los permanentes cuando sean sintomáticos, planear muy bien el acceso y conocer el filtro que se ha implantado para decidir si el acceso va a ser yugular, femoral, ambos, de pronto bilateral, tener una plataforma estable, es decir, vainas más gruesas para poder avanzar, usar técnicas avanzadas o conocer algunas de las técnicas avanzadas y también saber cuándo parar. Por ejemplo, esta mujer de 72 años, un reemplazo de cadera bilateral, se le puso un filtro profiláctico, pero estuvo 8 meses con el filtro porque tuvo complicaciones, se infectó una de las caderas, la derecha, tuvieron que reoperarla, entonces se logró capturar bastante fácil, este era un Optis, por vía femoral se captura porque el gancho queda inferior, se capturó muy fácil el filtro, pero cuando se trató de avanzar la vaina no era fácil realmente hacer que el filtro se colapsara adentro y la flecha nos muestra que se empezó a deformar. Entonces lo que decidimos fue volver al principio, tratar de dejarlo ahí, pero como quedó deformado, pues empezó anticoagulación y se decidió dejar el filtro en posición porque era mucho más traumático tratar de retirarlo. Como en muchas técnicas de intervencionismo, lo que hay que hacer es tratar de hacerlo y con una buena planeación, paciencia y calma y saber, por supuesto, cuándo parar. A veces la opción válida es tratar de dejarlo así, no retirarlo. Muchas gracias.